Mi nombre es Clara, y a los 22 años, mis propios padres me echaron a la calle. Mi crimen, a sus ojos, fue imperdonable. Me negué a abandonar mi futuro para convertirme en la niñera gratuita a tiempo completo de mi hermana. Pocos sabían ellos que estaba a punto de enviarles una factura por más de una década de servicios no remunerados, una factura por $12,480 que iba a actuar como una granada de mano en el corazón de nuestra familia. Si alguna vez te has sentido invisible, infravalorado o dado por sentado por las mismas personas que deberían haberte protegido, entonces esta historia es para ti. Te pido que te quedes conmigo, que escuches mi viaje. Déjenme saber en los comentarios desde qué parte del mundo me están viendo, me da mucha fuerza saber que no estoy sola. Y si mi historia resuena contigo, por favor, considera darle al botón de me gusta y suscribirte a mi canal. Pero para que entiendan la magnitud de esa factura, para que comprendan la fría y tranquila resolución con la que la metí en un sobre, déjenme llevarlos al principio. A la casa donde crecí, una casa donde el amor nunca se distribuyó por igual. Desde que tengo memoria, mi hermana mayor, Sofía, era el sol alrededor del cual giraba el universo de mis padres. Ella era la brillante, la carismática, la que tenía un don para el drama que mis padres confundían con pasión. Yo, por otro lado, era la luna, silenciosa, constante, predecible y, en su mayor parte, invisible. Sofía recibía elogios por una calificación pasable, mientras que mis sobresalientes eran recibidos con un simple, qué bien, cariño. Sus berrinches eran, expresiones de su espíritu, mientras que mis tranquilas objeciones eran, ser difícil. Crecí en la sombra de mi hermana, y durante mucho tiempo, pensé que ese era mi lugar natural en el mundo. Aprendí a ser autosuficiente, a no pedir demasiado, a no causar problemas. Y lo más importante, aprendí a cuidar de los demás, porque era lo que se esperaba de mí. Cuando Sofía se casó a los 24 años con su novio del instituto, fue el acontecimiento del siglo. Mis padres hipotecaron una parte de la casa para darle la boda de sus sueños. Un año después, nació mi primer sobrino, Leo. Y ahí, mi papel en la familia se solidificó permanentemente. Ya no era solo Clara, la hermana pequeña y tranquila, me convertí en Clara, la niñera incorporada. Tenía 16 años cuando Leo nació, y mi vida social adolescente se evaporó como el rocío de la mañana. Los viernes por la noche ya no eran para ir al cine con amigos, eran para calentar biberones y cambiar pañales para que Sofía y su marido pudieran tener su cita nocturna. Los fines de semana no eran para estudiar para mis exámenes finales o para explorar mis propios pasatiempos, eran para perseguir a un niño pequeño por el parque para que Sofía pudiera tener un respiro. Clara es tan buena con él, decía mi madre con orgullo a sus amigas, como si mi habilidad para apaciguar a un bebé fuera un talento innato en lugar de una habilidad forjada en el fuego del deber no remunerado. ¿Qué haríamos sin ella? Esa pregunta flotaba en el aire, pero la respuesta era obvia, tendrían que pagarle a alguien. Y eso era impensable. Mi tiempo, mis planes, mis deseos. Todo era secundario a las necesidades de Sofía. Recuerdo una vez, en mi último año de instituto, que me invitaron a una fiesta de pijamas en casa de mi mejor amiga. Estaba increíblemente emocionada. Era la primera vez en meses que iba a hacer algo solo para mí. Tenía mi bolsa preparada junto a la puerta cuando sonó el teléfono. Era Sofía, su voz temblorosa de pánico fingido. Su niñera habitual le había cancelado. Clarita, por favor. Es el aniversario de nuestro primer beso, y ya tenemos reservas. No puedo cancelarlo. Me rompería el corazón. Miré a mi madre, con los ojos suplicantes. Ella simplemente se encogió de hombros, con una expresión que decía claramente, es tu hermana. Es la familia. Tuve que llamar a mi amiga y cancelar. Lloré en silencio en mi habitación esa noche, escuchando el eco de la risa de mi madre hablando por teléfono sobre lo maravillosa y desinteresada que era su hija menor. Cada vez que intentaba poner un límite, por suave que fuera, me encontraba con la misma pared de culpa. Pero es tu sobrino, decía mi padre, como si esos lazos de sangre anularan cualquier derecho que yo pudiera tener sobre mi propia vida. La familia se ayuda mutuamente. Así es como funciona. Pero yo notaba que la ayuda siempre fluía en una sola dirección, de mí hacia ellos. 2 años después, nació mi sobrina, Mía.
Ahora eran 2. Para entonces, yo estaba en la universidad comunitaria local, tratando de obtener mis estudios generales para poder transferirme a una universidad de 4 años para estudiar diseño gráfico, mi verdadera pasión. Elegí la universidad comunitaria por una razón principal: era más barata y me permitía vivir en casa. Pero en retrospectiva, veo que también fue porque me sentía demasiado culpable para irme. ¿Quién cuidaría de los niños? Mis días se convirtieron en un borrón agotador. Clases por la mañana, un trabajo a tiempo parcial en una cafetería por la tarde para ahorrar para la matrícula, y luego directamente a casa de Sofía para hacerme cargo de los niños hasta que ella volviera de donde quiera que fuera. A menudo llegaba a casa oliendo a vino y a perfume caro, quejándose de lo estresante que era su día. Yo llegaba a casa pasada la medianoche, demasiado cansada para estudiar, y me quedaba dormida sobre mis libros de texto. Mis notas empezaron a bajar. El arte, mi única vía de escape, mi única alegría, también fue víctima. Mis padres veían mi pasión por el diseño gráfico como un lindo pasatiempo. No puedes ganarte la vida dibujando, Clara, decía mi padre con condescendencia. Sofía, ella es inteligente. Se casó bien. Tiene una familia. Eso es estabilidad. Nunca se les ocurrió que el casarse bien de Sofía estaba siendo subsidiado por mi trabajo gratuito. Mi cartera de proyectos para la solicitud de la Universidad de Arte acumulaba polvo digital en mi ordenador. No tenía ni el tiempo ni la energía mental para trabajar en ella. Cada chispa de creatividad era extinguida por el agotamiento y el resentimiento que se acumulaba lentamente en mi interior. Y así pasaron los años. Yo cumplí 22. Leo tenía 6 años y Mía 4. Yo había estado cuidándolos, de una forma u otra, durante 6 largos años. Me sentía como si tuviera 40. Había perdido el contacto con la mayoría de mis amigos del instituto, había pospuesto mis sueños universitarios 3 veces, y la única identidad que sentía que tenía era la de la tía Clara. La resentida, agotada y totalmente invisible tía Clara. Me sentía atrapada en una vida que no había elegido, y la puerta de la jaula estaba cerrada por los barrotes de la obligación familiar. No sabía que alguien estaba a punto de volar esa puerta, y al hacerlo, me daría la llave para mi propia liberación, aunque al principio se sintiera como una caída libre hacia la nada. El catalizador del cambio llegó en una lluviosa tarde de martes. Estaba en la cocina, preparando la cena para mis padres, cuando Sofía irrumpió en la casa. No llamó a la puerta, simplemente entró, con el rostro surcado de lágrimas y el rímel corriendo por sus mejillas en ríos negros. Se derrumbó en los brazos de mi madre, sollozando histéricamente. Su marido, el hombre por el que mis padres creían que ella había casado bien, la había dejado. Se había ido. Se había llevado sus cosas mientras ella estaba en el gimnasio y había dejado una nota en la mesa de la cocina. Se había ido con su entrenadora personal. El caos se apoderó de nuestra casa. Mi madre arrullaba a Sofía, mi padre maldecía al marido infiel. Yo me quedé allí, con un cuchillo en una mano y una cebolla a medio cortar en la otra, sintiendo una extraña mezcla de lástima por mi hermana y una creciente sensación de pavor en la boca del estómago. Sabía, con una certeza helada y aterradora, lo que esto significaba para mí. Sofía se mudó de nuevo a su habitación de la infancia esa misma noche, con los niños a cuestas. La casa, que ya se sentía pequeña, de repente se encogió hasta volverse sofocante. Las risas y los gritos de los niños llenaban cada rincón, y la tensión era tan espesa que se podía cortar con el cuchillo que todavía parecía estar permanentemente en mi mano. Durante la primera semana, todos caminaron de puntillas alrededor de la frágil Sofía. Se pasaba los días en la cama, llorando o hablando por teléfono con sus amigas, relatando cada detalle de la traición. Mis padres la trataban como a una convaleciente. Le llevaban las comidas en una bandeja. Le hablaban en susurros tranquilizadores. ¿Y quién cuidaba de Leo y Mía mientras todo esto sucedía? Por supuesto, yo. Tenía que llevar a Leo a la escuela, entretener a Mía durante el día, prepararles las comidas, bañarlos y acostarlos. Todo esto mientras intentaba hacer malabares con mis propias clases y mi trabajo. Estaba funcionando a base de cafeína y pura fuerza de voluntad.
Una semana después del regreso de Sofía, la bomba que había estado temiendo finalmente explotó. Mis padres me llamaron a la sala de estar para una charla familiar. Sofía estaba sentada en el sofá, entre mamá y papá, secándose los ojos con un pañuelo. Parecía una reina trágica en su corte. Yo me quedé de pie frente a ellos, sintiéndome como una acusada en un juicio. Mi padre se aclaró la garganta, adoptando su tono de «soy la cabeza de esta familia y mi palabra es ley». Clara, comenzó, hemos estado discutiendo la situación. Tu hermana va a necesitar mucho apoyo en este momento. Es un momento difícil. Asentí lentamente, sin saber a dónde quería llegar. Ella necesita tiempo para recuperarse, continuó mi madre, tomando la mano de Sofía. Y los niños necesitan estabilidad. Necesitan a su familia a su alrededor. Por supuesto, dije en voz baja. Haré lo que pueda para ayudar. Mi padre me miró fijamente, con una expresión dura. No creemos que entiendas la gravedad de esto, Clara. Hacer lo que puedas, no es suficiente. Tu hermana necesitará encontrar un trabajo, conseguir un abogado. Es mucho. No puede preocuparse por el cuidado de los niños además de todo eso. Una bola de hielo se formó en mi estómago. Vi exactamente hacia dónde se dirigía esto. Así que, dijo mi padre, dejando caer las palabras como piedras. Hemos decidido que lo mejor es que dejes tu trabajo en la cafetería. Y probablemente deberías tomarte un semestre libre de la universidad. El aire salió de mis pulmones. Parpadeé, segura de haberlo oído mal. ¿Qué? Susurré. ¿Quieren qué? ¿Que deje mi trabajo? ¿Y la escuela? Es lo que la familia necesita ahora mismo, dijo mi madre, como si fuera la cosa más razonable del mundo. Sofía te necesita. Los niños te necesitan. Serás su niñera a tiempo completo por ahora. Hasta que las cosas se calmen. Sofía me miró por primera vez, con los ojos llenos de una expectación lastimera. No había ni una pizca de reconocimiento por el sacrificio que me estaban pidiendo que hiciera. Simplemente asumía, como siempre lo había hecho, que yo me adaptaría a sus necesidades. Sentí una oleada de algo que no había sentido en mucho tiempo, ira. Una ira pura y ardiente que quemó la niebla de la obligación y la culpa. A tiempo completo, repetí, mi voz temblando ligeramente. Ustedes quieren que abandone mi vida por completo para criar a los hijos de Sofía. ¿Es eso lo que están diciendo? Mi padre frunció el ceño. No lo digas así, Clara. No estás abandonando tu vida. Estás apoyando a tu hermana. Es tu deber. Mi deber, repetí, y esta vez mi voz era más fuerte. ¿Y qué hay de mis sueños? ¿Qué hay de mi solicitud para la escuela de arte? He estado ahorrando cada centavo de ese trabajo para la matrícula. He estado trabajando tan duro para mantener mis notas altas. El arte puede esperar, dijo mi madre con desdén. La familia no. Estás siendo increíblemente egoísta, Clara. Egoísta. Esa palabra. Su arma preferida. La habían usado contra mí durante años, y siempre había funcionado. Pero esta vez, algo se rompió. Miré sus tres rostros, mi padre, severo y autoritario, mi madre, envuelta en una justicia propia protectora, y mi hermana, la víctima perpetua. Y me di cuenta de que no me veían. No veían a Clara. Veían una herramienta. Una solución a su problema. Una niñera gratuita y conveniente. Respiré hondo, el aire frío y afilado en mis pulmones. No, dije. La palabra salió, pequeña pero sólida. ¿Qué has dicho?, preguntó mi padre, incrédulo. Lo miré directamente a los ojos. Dije que no. No voy a dejar mi trabajo. Y no voy a dejar la escuela. Lo siento por lo que te pasó, Sofía, de verdad. Pero no voy a prenderle fuego a mi futuro para mantenerte caliente. No otra vez. El silencio que siguió fue atronador. Mi madre me miró boquiabierta, como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sofía comenzó a sollozar de nuevo, esta vez con más fuerza, enterrando su rostro en el hombro de mi madre. La cara de mi padre se puso de un rojo oscuro y moteado. Se puso de pie, su presencia llenando la habitación.
mientras vivas bajo mi techo, retumbó, harás lo que se te diga. No estás en posición de decir, no. Y entonces, sin pensarlo, las palabras salieron de mi boca, impulsadas por años de frustración reprimida. Entonces supongo que ya no viviré bajo tu techo. Ni siquiera sabía que iba a decirlo hasta que lo dije. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, brillantes y peligrosas. La expresión de mi padre cambió de la ira a una fría y aterradora calma. Bien, dijo en voz baja. Si así es como te sientes. Si tu futuro es más importante que tu propia familia, entonces puedes irte. Empaca tus cosas. Quiero que te vayas esta noche. Mi madre jadeó. Carlos, no puedes hablar en serio. Hablo muy en serio, respondió él, sin apartar los ojos de mí. Ella ha tomado su decisión. Ahora tiene que vivir con ella. Miré a mi madre, esperando que interviniera, que me defendiera. Pero ella simplemente desvió la mirada, volviendo a consolar a Sofía. En ese momento, lo entendí. Yo era prescindible. Mi obediencia era la única moneda que tenía en esa casa, y acababa de declararme en bancarrota. Me di la vuelta y salí de la habitación, con las piernas temblando pero la espalda recta. No les daría la satisfacción de verme derrumbarme. Subí las escaleras hasta mi habitación, la misma habitación en la que había crecido, y empecé a empacar. El shock era una manta fría que adormecía mis extremidades. Metí ropa en una maleta, mis libros de texto en una caja, mi viejo ordenador portátil y mi tableta de dibujo en mi mochila. Cada objeto era un recordatorio de una vida que se estaba desintegrando ante mis ojos. Podía oír sus voces apagadas abajo, mi padre firme, mi madre protestando débilmente, Sofía llorando. Nadie subió. Nadie vino a detenerme. Nadie dijo, espera, hablemos de esto. Eres nuestra hija y te queremos. Nada. Solo el frío y duro silencio de su decisión. Arrastré mi maleta y mis cajas por las escaleras. Estaban todos sentados exactamente donde los había dejado, un macabro cuadro familiar. Ninguno de ellos me miró. Mientras abría la puerta principal, la voz de mi padre me detuvo. No esperes volver arrastrándote cuando fracases, dijo a mi espalda. Has elegido tu camino. No respondí. Salí a la noche lluviosa, cerré la puerta detrás de mí y el sonido del cerrojo al girar fue el sonido más definitivo y desgarrador que jamás había oído. Me quedé en la acera, con la lluvia empapando mi pelo y mi ropa, rodeada de las pocas posesiones que importaban, y me sentí completamente, absolutamente sola. No tenía a dónde ir. Por primera vez en mi vida, no tenía un hogar. El pánico me atenazó el pecho, frío y afilado. Estaba en la calle, literalmente. Saqué mi teléfono, con los dedos entumecidos por el frío y el shock. Desplacé mis contactos, una lista de nombres que de repente parecían extraños. Mis amigos de la universidad vivían en dormitorios o con sus propias familias. No podía pedirles algo tan grande. Entonces, vi un nombre, abuela Elena. La madre de mi padre. Hacía meses que no hablaba con ella. Mis padres la habían mantenido a distancia, diciendo que era excéntrica y una mala influencia. Era una artista, una pintora que vivía en una pequeña casa de campo a una hora de la ciudad, un lugar que mis padres despreciaban por su falta de comodidades modernas. Con un nudo en la garganta, pulsé su nombre. Respondió al segundo timbre, su voz cálida y ligeramente ronca. ¿Clara? Querida, ¿está todo bien? Es tarde. Y con eso, la presa se rompió. Me derrumbé allí mismo, en la acera, y le conté todo entre sollozos ahogados. La pelea, las exigencias, las horribles palabras finales de mi padre. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, su presencia una fuerza tranquila al otro lado de la línea. Cuando terminé, hubo una pausa. Luego dijo, con una voz que contenía acero, quédate exactamente donde estás. Voy a buscarte. No te muevas. 1 hora y 15 minutos después, su viejo y destartalado Volvo apareció en la esquina, sus faros cortando la lluvia como dos ojos amables. Se bajó del coche, una mujer menuda con una melena de pelo gris plateado y una energía vibrante que desmentía sus 75 años.
Me envolvió en un abrazo que olía a trementina, tierra y galletas de avena. «Vamos a casa, mi niña», susurró. «Vamos a llevarte a casa». La casa de la abuela Elena era un santuario. Pequeña y abarrotada, pero llena de luz y color. Lienzos a medio terminar estaban apoyados contra las paredes, estanterías desbordaban de libros y el aire olía a té de manzanilla. Me instaló en la habitación de invitados, me dio un pijama seco y me preparó la taza de té más reconfortante que he probado en mi vida. Nos sentamos en su acogedora cocina hasta altas horas de la madrugada mientras yo repasaba no solo la noche, sino años de sentirme como la criada de la familia. Ella escuchaba, asentía y, por primera vez, alguien me validaba. «Nunca fue justo, Clara», dijo, con sus ojos claros fijos en los míos. «Usaron tu buen corazón en tu contra. Convirtieron tu generosidad en una expectativa, y eso no es amor. Eso es explotación». Me quedé con mi abuela durante las siguientes 2 semanas. Fueron un bálsamo para mi alma herida. Dormí más de lo que había dormido en años. Ella me animó a desempolvar mi tableta de dibujo y empezar a crear de nuevo. Me sentaba en su jardín, escuchando el canto de los pájaros, y dibujaba durante horas. Sentí como partes de mí que habían estado dormidas durante mucho tiempo comenzaban a despertar. Durante ese tiempo, mi teléfono permaneció en silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje de texto de mis padres o de Sofía. Era como si hubiera dejado de existir. La herida de eso era profunda, pero con cada día que pasaba en la paz de la casa de mi abuela, también sentía una creciente sensación de liberación. Una tarde, mientras organizaba mis viejas cajas, encontré un montón de agendas y calendarios de mis años de instituto. Los hojeé, y los recuerdos me golpearon con fuerza. Viernes, 7 de la tarde, cuidar a Leo. Sofía y Juan, cena. Sábado, todo el día, cuidar a Leo. Sofía, día de spa. Miércoles, 3 de la tarde a 9 de la noche, cuidar a Leo y Mía. Sofía, compras. Página tras página, año tras año, la misma historia. Mi vida, meticulosamente documentada al servicio de la de ella. Le mostré las agendas a mi abuela, con la voz ahogada por la emoción al darme cuenta de la verdadera escala de todo. Ella examinó las páginas, con la boca apretada en una fina línea. «Cielo santo, Clara», dijo en voz baja. «Esto no es ayudar de vez en cuando. Esto era un trabajo a tiempo parcial no remunerado». Se levantó y empezó a caminar por la cocina, con la energía crepitando a su alrededor. «Ellos te echaron. Te desheredaron emocionalmente porque finalmente te defendiste. Te trataron como a una empleada, así que tal vez es hora de que les envíes una factura». Me reí, una risa amarga y sin humor. ¿Una factura? Están locos. Nunca pagarían. «Oh, lo sé», dijo, girándose para mirarme, con un brillo peligroso en los ojos. «No se trata de que paguen, querida. Se trata de que entiendan. Se trata de cuantificar lo que te quitaron. Se trata de ponerle un precio a tu tiempo, tu trabajo y los sueños que te hicieron posponer. Se trata de mostrarles, en blanco y negro, el verdadero coste de su familia». La idea se arraigó en mi mente, una semilla de justicia audaz y aterradora. Al principio, parecía una locura. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No se trataba de venganza. Se trataba de valoración. Durante años, me habían dicho que mi tiempo no tenía valor, que mis sacrificios eran simplemente esperados. Hacer una factura era mi forma de decir, están equivocados. Mi tiempo tenía valor. Mi trabajo tenía valor. Yo tengo valor. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con mi abuela, mis viejas agendas, una calculadora y mi ordenador portátil. Empezó el proyecto más extraño y liberador de mi vida. Pasamos las siguientes 3 noches sumergidas en la tarea. Fue un proceso meticuloso y extrañamente catártico. Repasamos cada entrada, cada fin de semana cancelado, cada tarde después de la escuela. Fuimos conservadoras. No contamos las veces que vigilé a los niños durante 10 minutos mientras Sofía iba a la tienda. Solo contamos los bloques de tiempo sólidos, 3 horas o más. Rápidamente surgió un patrón. Un promedio de 10 horas a la semana,
52 semanas al año. Hicimos esto durante 6 años. Eso sumaba 3.120 horas. Pero luego mi abuela señaló que después de que nació Mía, las horas se duplicaron. Así que recalculamos. Los primeros 2 años con solo Leo, a un promedio de 10 horas a la semana. Esos son 1.040 horas. Los siguientes 4 años con ambos niños, calculamos un promedio conservador de 20 horas a la semana. Esos son 4.160 horas. El gran total fue de 5.200 horas de mi vida. Ahora, la tarifa, dijo mi abuela. ¿Cuánto cobra una niñera en tu zona? Busqué en internet. Las tarifas oscilaban entre 15 y $25 la hora, especialmente para 2 niños. No puedo pedir eso, dije. Parecería codicioso. Clara, dijo ella suavemente, no estás pidiendo nada. Estás haciendo una declaración. Pero tienes razón. No queremos que se centren en la cantidad por hora. Queremos que se centren en el total. Decidimos una tarifa increíblemente baja, casi insultante, el salario mínimo federal de la época, que era de $7.25 por hora. Incluso eso parecía demasiado. Lo redujimos aún más. Decidimos una tarifa plana de $6 por hora. Era menos de lo que ganaba en la cafetería. Era una miseria. Y ese era el punto. Queríamos que fuera innegablemente bajo, para que no pudieran discutir sobre la tarifa, solo sobre el principio. Pero mi abuela tuvo otra idea brillante. Necesitas desglosarlo, dijo. No solo por el cuidado de niños. ¿Qué más hiciste? Y así, empezamos a añadir partidas. Tutoría, ayuda con los deberes de Leo, 50 horas estimadas a $10/hora. Servicio de limpieza ligera, limpieza después de los niños, lavar sus platos, incluido, sin cargo. Transporte, llevar y traer de la escuela /actividades, $150 por el gasto de gasolina estimado. No era mucho, pero añadía una capa de legitimidad. La mayor parte del coste seguía siendo el cuidado de niños. Luego, calculamos los años de servicio a la carta, las innumerables veces que me llamaron a última hora. Añadimos una suma global por eso. Al final, teníamos una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo detallada, profesional y absolutamente devastadora. Cada año estaba desglosado. El total de horas, la tarifa por hora, los gastos adicionales. Miré el número final en la parte inferior de la página, y me quedé sin aliento. $12.480. $12,480. No era una cifra astronómica en el gran esquema de las cosas, pero para mí, representaba una vida. Representaba los bailes de la escuela a los que no fui, las horas de estudio que perdí, los proyectos de arte que nunca empecé. Representaba mi adolescencia y el comienzo de mi edad adulta, todo destilado en un frío y duro número. Mi abuela me ayudó a redactar la factura en un programa de diseño. Usé una plantilla limpia y profesional. En la parte superior, en una fuente nítida y clara, puse, factura por servicios profesionales prestados. La dirigí a Carlos y María, apellido, en la dirección de mi antigua casa. Detallé los servicios, cuidado de niños a largo plazo, tutoría académica, apoyo logístico familiar. En la parte inferior, junto al total, escribí, vencimiento al recibirla. Imprimimos una copia en papel de buena calidad. Se sentía pesada en mi mano, mucho más pesada que una simple hoja de papel. Se sentía como el peso de años de resentimiento. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Clara?, preguntó mi abuela en voz baja, su mano sobre la mía. Una vez que la envíes, no hay vuelta atrás. Esto cambiará todo, para siempre. Miré la factura, luego a sus ojos sabios y amables. Por primera vez en semanas, me sentí fuerte. No enfadada, no triste. Fuerte. Lo sé, respondí. Y estoy lista. Al día siguiente, conduje hasta la oficina de correos. Con el corazón latiendo con fuerza, compré un sobre, le puse un sello y envié la factura a la gente que me había dado la vida y que luego me había dicho que la mía no importaba. Los días que siguieron al envío de la factura fueron los más extraños de mi vida. Era una calma antinatural,
como el silencio que se cierne sobre un campo de batalla después de que la primera bala ha sido disparada. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón saltaba a mi garganta. Sabía que la carta tardaría 1 o 2 días en llegar. La espera era una agonía. Intenté distraerme. Me sumergí en mi arte, dibujando con una intensidad febril que no había sentido en años. Mi abuela y yo trabajamos en su jardín, arrancando malas hierbas como si estuviéramos arrancando años de frustración. Pero la tensión siempre estaba ahí, zumbando justo debajo de la superficie. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba limpiando los pinceles de mi abuela cuando mi teléfono vibró en el mostrador. En la pantalla aparecía «Mamá». Miré el teléfono como si fuera una serpiente. Mi abuela, que estaba pelando patatas en el fregadero, se dio la vuelta y me dio un pequeño asentimiento de ánimo. Respiré hondo y respondí. «Hola». No hubo saludo. No hubo «¿Cómo estás?». Solo la voz de mi madre, afilada y temblorosa de furia. «¿Qué es esto, Clara? ¿Qué demonios es esto?». Podía oír un papel crujiendo furiosamente al otro lado de la línea. Era la factura. Había llegado. «Es una factura, mamá», dije, sorprendida de lo tranquila que sonaba mi voz. «Por los servicios que he prestado durante los últimos 6 años». Hubo un grito ahogado. «¿Servicios? Eras familia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a ponernos un precio a eso? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te dimos un techo sobre tu cabeza, comida en tu plato. Un techo que me quitaste porque no quise seguir siendo la niñera gratuita», respondí, mi calma comenzando a agrietarse. «Me echaste a la calle, mamá. En ese momento, redefiniste nuestra relación. Si no soy familia cuando no te conviene, entonces tampoco puedo serlo cuando sí». Podía oír a mi padre gritando en el fondo. «Dile que está loca. Dile que ha perdido la cabeza». Mi madre volvió al teléfono, su voz ahora un siseo bajo y peligroso. «Tu padre y yo queremos verte. Ahora mismo. Y trae a tu abuela. Claramente, ella es la que te ha metido estas ideas ridículas en la cabeza. Esto se acaba esta noche. No voy a ir a ningún sitio, ahora mismo», dije, mi nueva columna vertebral de acero endureciéndose. «Podemos reunirnos. Pero será en mis términos. En un lugar neutral. Y no voy a llevar a mi abuela. Esto es entre ustedes y yo». Hubo una pausa, y supe que estaba consultando con mi padre. «El sábado», espetó finalmente. «A las 2 de la tarde. En nuestra casa. No es negociable». Antes de que pudiera discutir, colgó. Miré a mi abuela. «¿Quieren una reunión?». «El sábado. En su casa». Ella secó sus manos en su delantal. «Por supuesto que sí. Quieren la ventaja de jugar en casa. Quieren acorralarte y avergonzarte para que te sometas». Me hundí en una silla, la adrenalina de la llamada empezando a desvanecerse, dejando un temblor en su lugar. «¿Qué hago?». Ella se sentó frente a mí. «Vas. Pero no vas sola. Yo iré contigo. No como tu defensora. Como tu testigo». «Pero ellos dijeron», empecé. «No me importa lo que dijeron», me interrumpió. «No te voy a dejar entrar sola en ese nido de víboras. Y además, tengo algunas cosas que me gustaría decirle a mi hijo». Los 2 días siguientes fueron de preparación para la batalla. Mi abuela y yo repasamos todo. Imprimí una segunda copia de la factura detallada. Repasamos los puntos que quería exponer, no con ira, sino con hechos. El objetivo no era gritar. El objetivo era ser inamovible. Mi abuela me dio un consejo que se me quedó grabado. «No dejes que te arrastren a viejas discusiones. No dejes que te hagan sentir culpable. Cada vez que intenten cambiar de tema, vuelve a la factura. La factura es tu ancla. Es la prueba tangible de tu argumento. No dejes que la ignoren». El sábado llegó, un día gris y nublado que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Me vestí con cuidado, no con nada llamativo, sino con un atuendo que me hacía sentir fuerte, unos vaqueros oscuros, unas botas y un suéter de punto que me había hecho mi abuela.
Cuando nos subimos a su coche para hacer el viaje de 1 hora, sentí como si fuéramos soldados yendo a la guerra. No hablamos mucho en el camino. El aire estaba cargado de lo que no se decía. Cuando llegamos a la calle donde había crecido, mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. La casa parecía exactamente la misma, pero todo se sentía diferente. Era territorio enemigo. Aparcamos en la calle, no en la entrada. Un pequeño acto de desafío. Caminamos juntas por el sendero, y antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Mi padre estaba allí, con la cara como una máscara de trueno. Mi madre estaba justo detrás de él, con los brazos cruzados, con aspecto demacrado y furioso. Y en el sofá de la sala de estar, pude ver a Sofía, acunando una taza de té, observando con los ojos muy abiertos. Pensé que había dicho que viniera sola, Clara, espetó mi padre, mirando a mi abuela. Mi abuela lo miró fijamente, impávida. Y yo pensé que había criado a un hijo que no echaría a su propia hija a la calle, Carlos. Parece que ambos estábamos equivocados. ¿Nos vas a dejar entrar, o vamos a tener esta conversación en el porche para que todos los vecinos la disfruten? Con el rostro contraído, mi padre se hizo a un lado y entramos. La casa olía igual, a cera para muebles y a la cocina de mi madre. Pero la atmósfera era venenosa. Se sentía como caminar hacia una trampa. Nos sentamos en el sofá opuesto al de ellos. Sofía, mamá y papá en un lado, un frente unido de indignación. Yo y mi abuela en el otro. La factura estaba sobre la mesa de café entre nosotros, como un documento legal en una amarga negociación de divorcio. Mi padre empezó, su voz controlada pero resonando con ira. Vamos a poner fin a esta estupidez ahora mismo, Clara. Esta cosa, dijo, señalando la factura con desdén, es un insulto. Es una bofetada en la cara a esta familia, a todo lo que hemos hecho por ti. Lo que has hecho por mí es criarme, que es la responsabilidad de un padre, respondí con calma, mi voz más firme de lo que me sentía. Lo que he hecho yo por ustedes, o más bien por Sofía, va mucho más allá de la responsabilidad de una hija o una hermana. Fue un trabajo. Y me lo exigieron como si lo fuera. Era tu familia, gritó mi madre, su control rompiéndose. No se le pone un precio a la familia. Tú le pusiste un precio, intervino mi abuela, su voz tranquila pero cortante como el cristal. El precio era el futuro de Clara. Su educación. Su vida. Exigiste que lo sacrificara todo por la conveniencia de Sofía. Y cuando se negó, la desechaste. Así que no nos hables de familia. Mi padre dirigió su ira hacia su madre. Tú quédate fuera de esto, mamá. Esto es por tu culpa. Le has llenado la cabeza de tonterías feministas y de autoimportancia. Le he llenado la cabeza con la idea de que vale algo, replicó ella. Un concepto que parece que ustedes dos olvidaron enseñarle. Me volví hacia Sofía, que había estado en silencio, simplemente observando. Sofía, ¿alguna vez pensaste en lo que me estabas pidiendo? ¿Alguna vez, en todos esos años, pensaste en las cosas que estaba sacrificando por ti? Ella parpadeó, finalmente obligada a participar. Yo pensé que te gustaba pasar tiempo con los niños, susurró. Te quería. Quería a mis sobrinos, dije, y mi voz se quebró por primera vez. Pero también quería una vida. Quería ir a fiestas. Quería estudiar sin quedarme dormida. Quería ser una joven de 22 años, no una madre sustituta de 40. ¿No entiendes la diferencia? Estás siendo dramática, espetó mi madre. Dramática, repetí, recogiendo la factura de la mesa. Mi ancla. Vamos a hablar de los hechos, entonces. Dejemos el drama a un lado. Miremos esto. Empecé a leer, mi voz clara y constante. Año 1, un promedio de 10 horas semanales de cuidado de niños. Total de 520 horas. Año 2, 10 horas semanales, otras 520 horas. Año 3, después del nacimiento de Mía, el promedio aumentó a 20 horas semanales. 1040 horas. Año 4, 1040 horas. Año 5, 1040 horas. Año 6, 1040 horas. El gran total,
Antes de la tutoría o los gastos, es de 5.200 horas. Miré sus caras. Estaban pálidas. Las cifras, leídas en voz alta, tenían un peso que no podían ignorar. Mi padre parecía aturdido. Mi madre tenía la boca abierta. Sofía miraba fijamente sus manos. 5.200 horas, repetí en el silencio. Eso equivale a trabajar a tiempo completo, 40 horas a la semana, durante 2 años y medio. Me habrías pedido que dejara mi vida durante 2 años y medio para trabajar para ti gratis, Sofía. Nadie respondió. ¿Lo hicieron?, continué. No lo expresaron así, pero eso es lo que hicieron. Y cuando les pedí que se detuvieran, cuando finalmente dije, basta, me trataron como a una traidora. No esperamos que nos pagues, dije, dejando la factura sobre la mesa. El dinero nunca fue el punto. Lo saben, ¿verdad? Esto no es un intento de extorsión. Esto es una declaración. Es una contabilidad de mi tiempo, mi energía y mi juventud que ustedes dieron por sentada tan fácilmente. Esto es para que entiendan que cuando me echaron por la puerta, no estaban echando a una hija egoísta. Estaban despidiendo a su empleada más leal y peor pagada. Pude ver una grieta en la armadura de Sofía. Una lágrima rodó por su mejilla. No me di cuenta, susurró. Nunca lo sumé. Por supuesto que no, espetó mi padre, recuperando algo de su bravuconería, aunque sonaba hueca. Porque era una tontería. Esto es ridículo. No te debemos nada, Clara. Nada. Me puse de pie, y mi abuela se levantó conmigo. Tienes razón, papá, dije, y su cabeza se levantó de golpe ante mi acuerdo. No me debes nada. Y después de hoy, yo tampoco te debo nada a ti. Ni mi tiempo, ni mi obediencia, ni mi culpa. Estamos en paz. He dicho lo que tenía que decir. Me di la vuelta para irme. Espera, gritó mi madre, poniéndose de pie. Su rostro estaba descompuesto, una mezcla de ira y pánico. ¿A dónde vas? ¿Así es como termina? Simplemente te vas. Me volví en la puerta, mirándola por última vez. ¿Tú terminaste esto, mamá? La noche que te quedaste sentada y dejaste que papá me echara a la calle. Yo solo estoy cerrando la cuenta. Mi abuela y yo salimos de la casa y cerramos la puerta detrás de nosotras. Al subir al coche, no me sentí triunfante. No me sentí feliz. Me sentí ligera. Como si un peso que había estado cargando durante toda mi vida finalmente hubiera sido levantado de mis hombros. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor y vi a mi madre parada en la puerta, mirándonos, pareciendo pequeña y perdida. No supe en ese momento si era el final o un nuevo y doloroso comienzo. Pero sabía, con absoluta certeza, que había recuperado mi vida. El viaje de vuelta a casa de mi abuela fue silencioso, pero era un silencio diferente al de la ida. Era un silencio de resolución, de agotamiento emocional. Cuando llegamos, mi abuela me preparó una taza de té y nos sentamos en su porche trasero, mirando el sol que finalmente se abría paso entre las nubes. Estoy orgullosa de ti, Clara, dijo simplemente. Hiciste una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Hablaste tu verdad al poder, especialmente cuando ese poder es tu propia familia. No me sentía particularmente orgullosa. Me sentía vacía, como si una parte fundamental de mí hubiera sido extirpada quirúrgicamente. Pero también sabía que era una parte que me había estado envenenando. En las semanas que siguieron, me concentré en reconstruir. Con el apoyo de mi abuela, encontré un pequeño apartamento para alquilar en la ciudad, más cerca de mi universidad y mi trabajo. Era pequeño y las paredes eran finas, pero era mío. Cada cuadro que colgaba, cada libro que colocaba en la estantería, era una declaración de mi independencia. Mantuve mi trabajo en la cafetería y me volví a matricular para el semestre de verano. Y lo más importante, me sumergí en mi portafolio de arte. Las compuertas de mi creatividad se abrieron de par en par. Todos los años de frustración, dolor y esperanza reprimida se vertieron en mi tableta de dibujo. Creé piezas que eran más honestas y poderosas que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Aproximadamente un mes después de la confrontación, recibí una llamada de un número desconocido.
Era mi tía Marta, la hermana de mi madre. Había sido una figura periférica en mi vida, siempre amable pero distante. Clara, cariño, he oído lo que pasó, dijo, con la voz llena de una vacilación culpable. Tu madre me llamó, furiosa. Pero cuando me contó la historia. Y me habló de la factura. No sé, Clara. Empecé a pensar en todas las veces que estuve allí y te vi con los niños. Siempre estabas tú. Creo que fuiste muy valiente. Su validación, de una fuente tan inesperada, fue como un bálsamo para una herida que no sabía que todavía estaba abierta. Me dijo que la historia se había extendido por la familia y que, por primera vez, la gente estaba viendo las acciones de mis padres bajo una nueva luz. La narrativa de Clara, la hija egoísta, no se sostenía frente a la fría y dura matemática de 5.200 horas. Unas semanas después, recibí un sobre por correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra de mi madre. Dentro había un cheque. No era por $12.000. Eran $2.500. Y debajo, una nota escrita en un papel tembloroso. Clara, tu padre todavía no lo entiende. Pero yo. Empiezo a hacerlo. No sé cómo arreglar esto. Pero esto es por tu matrícula. Siempre debimos haberte apoyado más. Lo siento. Miré el cheque y la nota durante mucho tiempo. No era una disculpa completa. No era una absolución. Pero era un comienzo. Era un reconocimiento. Lloré, no de tristeza, sino de una compleja mezcla de alivio y dolor por todo lo que habíamos perdido. Ingresé el cheque. Pagué mi matrícula del semestre y compré un nuevo software de diseño con el resto. Lo sentí como el primer pago de una deuda que era mucho más grande que el dinero. Unos meses más tarde, mientras estaba en la biblioteca de la universidad trabajando en un proyecto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Sofía. Hola. Sé que probablemente soy la última persona de la que quieres oír. He estado yendo a terapia. Y me he dado cuenta de muchas cosas. Fui una hermana terrible. Di por sentado tu amor y tu amabilidad. No espero que me perdones, pero quería que supieras que lo siento. De verdad. Por cierto, Leo todavía pregunta por ti todos los días. Ese mensaje me golpeó más fuerte que la confrontación. Leí y releí sus palabras. La sinceridad era palpable. Respiré hondo y le respondí. Gracias por decir eso. Significa mucho. Yo también los extraño. Fue el comienzo de una correspondencia lenta y tentativa. No volvimos a ser las hermanas que éramos, y eso era bueno. La antigua dinámica estaba rota. En su lugar, empezamos a construir algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la obligación unilateral. Consiguió un trabajo a tiempo parcial y encontró una guardería subvencionada para los niños. Estaba luchando, pero lo estaba haciendo por su cuenta. Y por primera vez, la respeté de verdad. Mi relación con mis padres sigue siendo complicada. Mi padre y yo apenas hablamos. Su orgullo es un muro demasiado alto para que él lo escale. Mi madre y yo hablamos de vez en cuando. Nuestras conversaciones son superficiales, sobre el tiempo y su jardín. Hay un océano de cosas no dichas entre nosotras. No sé si alguna vez lo cruzaremos. Pero ya no siento la necesidad de su aprobación. Mi abuela y yo nos hemos vuelto inseparables. Ella es mi roca, mi mentora y mi mayor fan. Fue ella quien me animó a presentar mi portafolio a la mejor escuela de diseño del estado. Y aquí es donde la historia da un giro final y hermoso. Hace 3 meses, recibí una carta. Era un sobre grueso y pesado con el logo de la universidad de mis sueños. Dentro había una carta de aceptación. Y no solo eso. Basándose en la fuerza de mi portafolio, la misma obra que nació de mi dolor y mi liberación, me ofrecieron una beca completa. Cubriría toda mi matrícula durante los 4 años. La noche que me enteré, mi abuela y yo abrimos una botella de champán barato y brindamos por el futuro. Un futuro que yo había construido, no uno que me habían impuesto. Al final, la factura de $12.480 nunca se pagó por completo en dinero. Pero su valor real nunca estuvo en dólares y centavos.
Su valor estaba en lo que representaba, mi voz. Mi valía. Mi declaración de independencia. Me enseñó que a veces, tienes que cuantificar tu dolor para que otros lo entiendan. Tienes que ponerlo en blanco y negro y decir, esto es lo que me costó. Esto es lo que me quitaron. Y lo más importante, me enseñó que la verdadera familia no es la que te exige que te encojas para encajar en sus vidas. La verdadera familia es la que te da el espacio y el apoyo para que crezcas hasta alcanzar tu máximo potencial. ¿Alguna vez te han subestimado o te han hecho sentir que tu valor dependía de lo que podías hacer por los demás? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. Leer sus experiencias me da fuerza y me recuerda que estas luchas, aunque personales, son universales. No olviden darle a me gusta y suscribirse si este viaje resonó con ustedes. Y por favor, compartan este video, nunca se sabe quién podría necesitar escuchar que no está solo. Recuerden siempre, y por favor lleven esto con ustedes, su valor no lo define la forma en que otros los tratan o lo que exigen de ustedes. Tú defines tu propio valor. Eres el autor de tu propia historia y el guardián de tus propios sueños. No dejes que nadie, ni siquiera las personas que se supone que deben amarte más, apague tu luz. Gracias por escucharme. Gracias por ser testigos de mi historia.